Pedro capítulo 3, división 2. ¿Cómo vivir durante el sufrimiento? Entregar la vida a Dios. Esta es la división más grande de Primera de Pedro capítulo 3. Vamos a ver en este tema, vivir en paz con los demás. Vivir en paz con los demás. Este es el tema, el estudio que vamos a ver en este estudio. Primera de Pedro 3, del 8 al 9 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Este es un gran pasaje para los creyentes. Se ocupa de la paz. Debemos vivir en paz con los creyentes en Cristo. Cuando el mundo observa a los creyentes, deben ver una unidad sumamente inusual, un espíritu de unidad que no se encuentra en ningún otro lugar de la tierra. Deben ver creyentes que están tan unidos, tan estrechamente entrelazados y que son como hermanos y hermanas que permanecen juntos, que se aman y apoyan durante todas las pruebas y tentaciones de la vida. El mundo no debe ver a los creyentes como discutiendo, teniendo altercados, golpeándose, peleándose, rezongando, enfadándose, seduciendo, quejándose, divididos. El mundo debe ver a los creyentes unidos, juntos, en las buenas y en las malas, sean cuales fueran las circunstancias, ¿Cómo pueden los creyentes vivir en unidad? ¿Cómo puede la gente con personalidades y trasfondos tan diferentes estar tan más cerca de los hermanos y hermanas terrenales? En los términos más sencillos posibles, estos versículos los definen en 6 puntos. Vamos a ver entonces estos 6 puntos aquí en este estudio. El primero es ser de un mismo sentir. El segundo, ser compasivo. Tercero, sentir amor. Cuarto, tener piedad. Quinto, ser amigables. 6, no vengarse, sino bendecir a quienes nos hacen daño. Esos 6 puntos vamos a ver. Primeramente, ser de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir. El versículo 8 dice así, 1 Pedro 3:8. Finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces, amigables dice. Entonces, la palabra ahí que significa tener la misma mentalidad, ser del mismo pensamiento. Los creyentes deben mantener sus mentes puestas en las mismas cosas. Deben centrar su mente en Jesucristo y su misión. Todos deben tener ese mismo sentir. Y aquí hay unos puntos. Los creyentes deben proponerse llegar a ser como Jesús, conformarse a la imagen de Cristo, conformarse a la imagen de Jesucristo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. También este versículo de 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, semejantes a él también en su muerte. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. También vamos aquí al punto 2.
Los creyentes deben proponerse llevar vidas santas, justas y puras. Vidas santas, justas y puras. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie va a ver al Señor. 2 Pedro 3:11-12 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Aquí viene el punto 3. Los creyentes deben proponerse desarrollar un carácter y un fruto espiritual. Carácter y fruto espiritual. Gálatas 5:22-23, ustedes lo saben, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El punto 4. Los creyentes deben proponerse llevar adelante el misterio y la misión de Cristo. El ministerio y la misión de Cristo. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Lucas también dice así. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que ser testigos, tenemos que ser mártires. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Idóneos, tenemos que ser idóneos. Vamos a pasar al segundo punto, ser compasivos, a la segunda división. Ser compasivos. Miren lo que dice Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces, vamos a ver esta segunda división. Y que significa que los creyentes deben sentir compasión unos por otros. La palabra compasión significa sentir realmente con los demás. Significa sentir por los demás. Tanto que uno sufre con los que sufren. Uno llora con los que lloran. Uno se regocija cuando los demás son honrados. Uno entiende la presión bajo el cual está un líder cuando debe liderar. Uno se conduele con aquellos que son criticados y atacados. Uno se apena con los angustiados de los otros. La unidad no puede existir a no ser que los creyentes sientan compasión unos por otros. Los creyentes no pueden ser egoístas y distantes. No pueden estar buscando llamar la atención y hacer lo que les plazca. Si deben ser unidos, sí, deben ser unidos. La unidad exige compasión. La unidad exige que los creyentes sientan unos por otros, que sientan profundamente, tan profundamente que lleguen a experimentar lo que experimentan los demás creyentes. Dolor, pena, abuso, sufrimiento, gozo, regocijo también. ¿Verdad? En Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Debemos llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan. También Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, no decir, él no puede, pero yo sí, yo oro más que él. Él no puede orar, él no ayuna, ¿no? Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay que apoyarnos, hay que llevar las cargas los unos a los otros. Y aquí viene la tercera división, sentir amor fraternal, sentir amor fraternal.
Pedro dice así, 3:8, finalmente, sed todos del mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, amándonos fraternalmente. Los creyentes deben sentir amor fraternal unos por los otros. El amor fraternal Filadelfo o Filadelfia, ya lo estudiamos en 1 Pedro 1, 22 al 25, ¿verdad? Pasamos rápidamente al 4, tener piedad o misericordia, ¿no? 1 Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, ya lo vimos, sentir compasión, ya lo vimos, amándoos fraternalmente también, misericordiosos o piadosos, ¿no? Los creyentes deben tener piedad, misericordia, el uno por el otro. La palabra piedad significa ser bondadoso, ser sensible y afectivo hacia las necesidades de los demás, conmoverse con sentimientos tiernos por el dolor y el sufrimiento de los demás. Vivimos en un mundo de sufrimiento extremo que necesita piedad, desesperadamente. Tantas personas sufren y siguen sufriendo sin haber tenido jamás sus necesidades satisfechas. Existen los medios y los recursos para satisfacer sus necesidades, pero muchas personas en el mundo se han endurecido respecto del sufrimiento de los demás. Acaparan, guardan para sí y construyen activo sobre activo en lugar de sacrificarse y tratar de satisfacer las necesidades del mundo. Pero esto no se aplica al creyente. Los creyentes deben tener piedad de los demás y sus sufrimientos. Los creyentes deben sentir piedad hasta el punto en que se propongan actuar, sacrificarse y satisfacer las necesidades de los que sufren. Nuevamente, noten cómo la piedad no le da lugar al egoísmo. La piedad exige que una persona se niegue a sí misma y ayude a los demás en sus necesidades y sufrimientos. Desesperados. Note también que la piedad acerca a las personas a ayudar y a ministrar a otras, vincula, entrelaza a la gente. Sentir piedad, sentir uno por otro, sacrificarse y tratar de ayudarse uno a la gente, se crea un gran vínculo sobre el creyente y aquellos a los que él ministra. Si tú quieres ministrar a alguien, lo vas a ganar para Cristo de esa manera. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dar que recibir. Feliz el que da. Amén. Es feliz el que da. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ayudar a los huérfanos, a las viudas, ¿no? Y aquí pasamos a la quinta división, ser amigables. Ser amigables. Los creyentes deben ser amigables. Tú y yo debemos ser amigables. La palabra significa tener una mentalidad humilde. Ser humilde de mente significa ofrecerse como siendo inferior y en forma sumisa, andar en el espíritu de la humildad, presentarse como humilde, ser bajo el grado de bajo rango, no ser arrogante, orgulloso, presumido, agresivo, altivo. Nota una persona humilde, note. Puede tener una alta posición, poder, riqueza, fama, mucho más, pero lleva dentro de sí un espíritu de humildad y sumisión. Se niega a sí mismo por el bien de Cristo y para ayudar a los demás. Los hombres siempre han considerado la humildad como un defecto. Un hombre humilde con frecuencia se le considera cobarde, servil, un tipo de persona despreciable, como si fuera un esclavo. Los hombres le temen a la humildad, creen que la humildad es una señal de debilidad y que los hará objeto de maltrato y abuso y hará que sean dejados de lado e ignorados. Debido a esto, los hombres ignoran y dejan de lado la enseñanza de Cristo sobre la humildad. Esto es trágico porque se necesita un espíritu humilde para la salvación. Humilde, Mateo 18, 3 al 4. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Porque la idea de humildad que tiene Dios no es la de debilidad, de cobardía. Dios hace fuerte a la gente lo más fuerte que puede ser, que puedan ser. A la humildad Dios no le da el mismo significado que lo da el hombre. Dios infunde un espíritu nuevo y fuerte dentro de una persona y hace que una persona conquiste todo a lo largo de la vida. Simplemente no quiere que la persona ande por la vida siendo orgullosa. Él quiere que la persona haga lo que dice la definición. Ofrecerse en un espíritu de sumisión y humildad, sin ser altivo, orgulloso, arrogante, presumido, agresivo. La humildad es algo que debe desarrollarse. Las Escrituras nos dicen cómo se desarrolla la humildad. Miren lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí que soy manso y humilde. Mateo 18 del 3 al 4 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Efesios 4 del 1 al 2 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportando unos a otros en amor. Filipenses 2:3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Hay que considerar como superiores a nuestros hermanos, ¿no? Colosenses 3 del 12 al 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros de esa manera. Y finalmente llegamos a la división 6. No vengarse, sino bendecir a quienes nos hacen daño. Bendecir a los que nos hacen daño. Primera de Pedro 3, versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No vengarse, sino bendecir. A quienes nos hacen daño, hay que bendecir. Este punto se refiere tanto a los creyentes como a los incrédulos. Trágico como es, algunos creyentes hacen el mal y atacan a los otros creyentes. Sin embargo, no importa cuál sea la fuente del mal y del ataque, los verdaderos creyentes no se vengan. ¿Qué deberían hacer cuando alguien les hace daño? ¿Qué deberían hacer cuando alguien les hace daño a los creyentes? El creyente primeramente no debe reaccionar, no debe devolver mal por mal a nadie. En el mundo y en el curso del comportamiento entre los hombres, todos son maltratados y atacados en algún momento. Por lo tanto, el creyente sufre la maldad y el maltrato tal como cualquier otra persona en el curso del comportamiento como hombre que es. No obstante, el creyente genuino sufre un mal adicional, sufre maldad y maltrato porque es un seguidor de Cristo. Como seguidor y como seguidor de Cristo, ¿qué va a sufrir él? El creyente vive una vida de justicia y pureza, honestidad y veracidad, y a tal comportamiento con frecuencia se
opone al mundo. Por lo tanto, la persona mundana muchas veces se opone y maltrata al creyente. El creyente da testimonio de la corrupción del mundo y de la salvación de Dios, de la necesidad del hombre de escapar de la corrupción, volverse a Jesucristo y su justicia. Nuevamente, la persona mundana con frecuencia se opone al mensaje de Jesucristo y su justicia. La cuestión es esta: el creyente no debe reaccionar en contra de una persona que lo maltrata o le hace daño. Hay por lo menos dos motivos por los cuales no debe reaccionar el creyente. Primeramente, la reacción muy probablemente hará que se pierda la amistad de la persona y que se pierda toda la esperanza de alcanzar a esa persona para Cristo. El que hizo daño podrá decir: esto me lo hizo un cristiano. El creyente habrá convertido a Cristo en un Salvador poco atractivo. Por el contrario, si el creyente devuelve bondad por maldad, abre la puerta para una posible amistad y da testimonio del amor de Dios por todos los hombres, incluso por los que hacen daño. Segundo lugar, la reacción no es la manera de Dios ni la de Cristo. No es la manera. Miren lo que dice Mateo 5, 39 al 45. Pero yo os digo, no resistís al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvela también la otra. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 1 Pedro 3:9, nuevamente lo leemos, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Proverbios 20:22 dice: no digáis yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Proverbios 24:29 dice: no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Y el otro segundo punto es que el creyente debe bendecir a quienes le hacen daño. La palabra bendecir significa hablar bien. Significa también hablarles bien a nuestros perseguidores, no reaccionando frente a ellos y maldiciendo, hablando duramente o golpeándolos. No intentemos lastimarlos ni verbalmente ni físicamente. Por el contrario, buscamos encontrar algo que sea bueno en ellos y los felicitamos por ello, por sus buenas acciones. Primera de Pedro, otra vez 3:9 dice: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados ¿para qué? Para que heredaseis bendición. En Efesios 4, del 31 al 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y otro punto acá significa hablar bien de nuestros perseguidores. Al hablar con otras personas no menoscabamos a nuestro perseguidor, sino que mencionamos algo encomiable, alabamos algunas cosas buenas de las personas. No la destrozamos. No la destrozamos. Otro puntito acá significa orar por nuestros perseguidores. Debemos hacer como hizo Jesús. Él dijo e hizo, ¿no? En Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. También el Evangelio de Lucas dice el 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suerte. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí hay un pensamiento. Piensa en el impacto sobre los perseguidores cuando se les demuestra una actitud de amor y bendición. No todo perseguidor serio ganado para Cristo
sería ganado para Cristo, pero cada perseguidor tendría un fuerte testimonio que podría ser empleado por el Espíritu Santo en los momentos tranquilos y reflexivos del perseguidor, y entonces algunos perseguidores serían ganados para Cristo. Entonces, este es el fin que persigue Dios. Este es el fin que Él persigue, el propósito, ¿no? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí otro puntito dice, significa hacerles bien a nuestros perseguidores. Lucas 6:27 dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Es la palabra del Señor. Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno ponga a otro mal por mal. Pague, no pague. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Proverbios 25:21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Si el que te aborrece. Y aquí otro punto en esta división, el creyente que bendice a quienes le han hecho daño serán grandemente recompensados. Aquí hay una nota, el creyente ciertamente ha sido llamado para recibir una bendición. En el Nuevo Testamento ha ampliado lo expresado de una manera bien. Dice 1 Pedro 3:9, nuevamente vamos a leer. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La idea es que los creyentes hereden la vida eterna. Si perdonan a los demás, Dios los perdonará a ellos. Dios los perdonará y les dará la herencia del cielo, de la vida eterna misma. Mateo 5:44 al 45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 6, versículo del 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios perdonó a ustedes en Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Y esto es lo que la palabra del Señor nos ha hablado, vivir en paz con los demás. ¿Cómo vivir durante el sufrimiento? Vivir en paz con los demás. El Señor es grande y poderoso, y su palabra nos está hablando en este estudio de que debemos vivir en paz con los demás, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros familiares,
debemos dar un buen testimonio, debemos dar un buen testimonio. En este tiempo de esta pandemia, el Señor nos está enseñando cómo debemos vivir. Y al terminar esta pandemia, al pasar esta tormenta, yo creo que vamos a estar preparados. Ahorita podemos ponerlo en práctica en nuestras casas, en nuestros hogares, pero después, más adelante, vamos a poner en práctica en la iglesia con nuestros hermanos. Bien, hermano, este ha sido el estudio. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo debemos vivir, Señor, en este mundo. Cómo debemos vivir con los demás. Debemos vivir en paz con los demás. De esa manera, Señor. De esa manera podemos nosotros cumplir el objetivo que tú tienes de ganar a la gente para Cristo. Oh Señor, ayúdanos, bendito Padre. Ayúdanos, Padre. Tú nos has dado el fruto de tu Espíritu Santo y ese fruto es el que nos va a ayudar. Señor, a veces no somos humildes, pero la humildad se aprende, Señor. Ayúdanos a aprender humildad, así como Cristo, Señor, nos dice que Él es manso y humilde. Que aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Que pueda, Señor, ser de bendición para cada uno de tus hijos, para tu iglesia y para las personas que están siguiendo este estudio de Primera de Pedro. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.